Viento y verdad, de Brandon Sanderson. Libro quinto. Prólogo. Vivir. 7 años y medio antes. Gavilar Collin estaba al borde de la inmortalidad. Solo tenía que hallar las palabras correctas. Caminó en círculo bordeando las 9 hojas de honor, clavadas por la punta en el suelo de piedra. El aire apestaba a carne quemada, y Gavilar había estado en las suficientes piras funerarias para conocer a fondo ese olor, aunque aquellos cuerpos no se habían quemado tras la batalla, sino durante. Lo llaman el Arietiam, dijo, pasando junto a las hojas, dejando que su mano permaneciera un momento sobre cada una. Cuando se convirtiera en heraldo, su hoja esquilada sería como aquellas, imbuidas de poder y conocimiento, el fin del mundo. ¿Era mentira? Muchos de quienes lo llamaron así creían lo que estaban diciendo, respondió el padre Tormenta. ¿Y los propietarios de estas? Preguntó Gavilar, señalando las hojas. ¿Qué creían los heraldos? Si hubieran sido sinceros por completo, dijo el padre Tormenta, no estaría buscando un nuevo campeón. Este no es el padre Tormenta, ¿o sí? No suena al padre Tormenta. Gavilar asintió. Juró servir a Honor y a Rochar como su heraldo, mejor que como lo hicieron ellos. Esas palabras no son aceptadas, repuso el padre Tormenta. No vas a encontrarlas haciendo intentos aleatorios, Gavilar. Pues sí, era ese mama, güey. Pensaba seguir probando, de todos modos. Durante el proceso de convertirse en el hombre más poderoso del mundo, Gavilar había logrado a menudo lo que otros consideraban imposible. Rodeó de nuevo el círculo de hojas, solo con ellas a la sombra de los monolitos. Después de visitar decenas de veces aquella visión, podía nombrar todas y cada una de las hojas por su heraldo asociado. El padre Tormenta, sin embargo, seguía siendo reacio a compartir información. Daba igual, Gavilar obtendría su recompensa. Arrancó de la piedra la hoja esquilada larga y curvada de Yerrien y la blandió, hendiendo el aire. Nojadón coincidió con los heraldos y llegó a conocerlos bien. Sí, reconoció el padre Tormenta. Están ahí, ¿verdad? Dijo Gavilar. ¿Las palabras correctas están en algún lugar del camino de los reyes? Sí. Gavilar tenía memorizado el libro entero. Había aprendido a leer por sí mismo años antes, para ser capaz de buscar secretos sin revelárselos a las mujeres de su vida. Arrojó a un lado la hoja del heraldo, dejando que tañera contra la piedra y provocando un siseo del padre Tormenta. Se regañó para sus adentros. Aquello era solo una visión, y las falsas hojas de honor no significaban nada para él, pero necesitaba que el padre Tormenta lo considerase devoto y digno, al menos por el momento. No me estás cayendo bien, Gabriel, o sea, ya de por sí no me estabas cayendo muy bien, pero, pero con estos pensamientos menos. Ahí me perdí. Empuñó la hoja de chana. El diseño de ésta le gustaba mucho, bifurcado, con una ranura abierta a lo largo del centro. Ese hueco sería muy poco práctico en una espada normal. Allí simbolizaba que aquella hoja era algo increíble. Chanarak era militar, dijo, y esta es la hoja de un soldado, sólida y recta, pero con una pequeña imposibilidad ausente en su centro. Alzó la hoja esquilada ante él y examinó su filo. Tengo la sensación de conocerlos a todos muy bien. Son mis compañeros y sin embargo no podría distinguirlos en una multitud. ¿Tus compañeros? No te precipites, Gavilar. Encuentra las palabras. Esas tormentosas palabras, las más importantes que Gavilar pronunciaría en la vida. Con ellas se convertiría en el campeón del padre Tormenta y, según había deducido, en algo más.
Gavilar sospechaba que sería aceptado en el juramento y ascendería más allá de la mortalidad. No había preguntado a qué heraldo iba a reemplazar. Le parecía de mal gusto y no quería quedar como un grosero ante el padre Tormenta. Ah, no, menos mal. Menos mal. ¿Aló, policía? A la llamada. Como siempre, el internet está fallando muchísimo. Así que, pues, ¿qué te puedo decir? Cualquier cosa se está grabando y se subirá a YouTube. ¿Dónde me quedé? Y no quería quedar como un grosero ante el padre Tormenta. No obstante, sospechaba que reemplazaría a Talenelat, el único que no había abandonado su hoja esquilada. Gavilar clavó la espada de nuevo en la piedra. Regresemos. La visión terminó de inmediato, y Gavilar se encontró en el estudio de la primera planta del palacio. Estantes con libros en la pared, un escritorio tranquilo donde leer, tapices y alfombras para amortiguar las voces. Llevaba sus mejores galas para el banquete de esa noche, una regia túnica, más arcaica que a la moda. Como su barba, la ropa destacaba entre los ojos claros a Leslie. Quería que lo considerasen como un ser antiguo, por encima de sus mezquinos jueguecitos. En teoría, aquel estudio estaba asignado a Navani, pero el palacio le pertenecía a él. La gente rara vez iba a buscarlo allí, y necesitaba un descanso de la gente pequeña y sus pequeñas preocupaciones. ¡Ta madre! No, pues con ese pensamiento está complicado que seas un radiante, mijo. Tenía tiempo antes de sus reuniones, de modo que Gavilar seleccionó un libro pequeño que enumeraba las últimas exploraciones de la región que circulaban las llanuras quebradas. Estaba cada vez más convencido de que en ese lugar había una antigua puerta jurada sin bloquear. A través de ella, Gavilar podría encontrar la mítica Eurídiru y allí los antiguos registros. Nada le impediría encontrar las palabras correctas. Ya estaba cerca. Tenía casi al alcance de la mano aquello que todo ser humano deseaba en secreto, pero que solo 10 de ellos habían logrado jamás: la vida eterna, y un legado que abarcara milenios, porque uno mismo estaría presente para darle forma. No es una cosa tan grandiosa como crees, dijo el Spren. Y eso hizo pensar a Gavilar. El padre Tormenta no podía leerle la mente, ¿verdad? No, no. Ya había hecho experimentos al respecto. El Spren no conocía sus pensamientos más íntimos, sus planes más profundos, porque si supiera las intenciones de Gavilar, no se prestaría a colaborar con él. ¿El qué? Preguntó Gavilar, devolviendo el libro a su sitio. La inmortalidad, dijo el padre Tormenta. Desgasta a hombres y mujeres, erosiona mentes y almas. Los heraldos han perdido el juicio por dolencias antinaturales de la psique exclusivas de entidades tan antiguas como ellos. ¿Cuánto tiempo tardó en ocurrir?, preguntó Gavilar. ¿Cuánto tardaron en aparecer los síntomas? Cuesta saberlo. 1000 años, tal vez 2000. Entonces tengo ese tiempo para encontrar una solución, replicó Gavilar. Un plazo mucho más razonable que el siglo, con suerte, del que dispone un mortal, ¿no te parece? No te he prometido ese don. Supones que es lo que te ofrezco, pero tan solo busco un campeón. De todos modos, dime, ¿aceptarías pagar el precio de convertirte en heraldo? Todos aquellos a quienes conoces serían polvo cuando regresaras. Y allá iba la mentira. El deber de un rey es para con su pueblo, dijo. Al convertirme en heraldo, podré salvaguardar al Scar de un modo que jamás lo ha hecho ningún monarca anterior. Soportaré los sufrimientos personales que ello entrañe. Y si muero, añadió Gavilar, citando el camino de los reyes, lo haré habiendo vivido bien mi vida. No es el destino lo que importa, sino cómo se llega a él.
Esas palabras no son aceptadas, dijo el Spren. Intentar adivinarlas no te llevará a las palabras, Gavilar. Pendejo. Bueno, pero las palabras estaban en algún lugar de ese volumen, resguardadas entre la moralina mojigata, como una espina blanca en los zarzales. Gavilar Collin no era un hombre acostumbrado a perder. La gente recibía lo que esperaba, y él no esperaba solo la victoria, sino la divinidad. El guardia llamó a la puerta con delicadeza. ¿Ya era hora? Gavilar le dijo a Tearim que pasara y el guardia lo hizo. Esa noche llevaba la armadura esquilada del propio Gavilar. Mi señor, dijo Tearim, vuestro hermano está aquí. ¿Qué? ¿No traes arrestares? ¿Cómo me ha encontrado Dalinar? Sospecho que nos ha visto montando guardia, majestad. Vaya hombre. Que pase, dijo Gavilar. El guardia se retiró. Un segundo después, Dalinar irrumpió desde el pasillo con la elegancia de un chul de 3 patas. Dio un portazo y bramó. Gavilar, quiero ir a hablar con los Parshendi. Gavilar inhaló una bocanada lenta y profunda. Hermano, la situación es muy delicada y no nos interesa ofenderlos. No los ofenderé. Masculló Dalinar. Llevaba puesta su tacama, con la túnica del anticuado atavío de guerrero abierta y dejando ver su poderoso pecho. Presumido el pinche Dalinar, que ya lucía algunas canas. Dalinar apartó a Gavilar y se dejó caer en la silla del escritorio. Pobrecilla. ¿Por qué te importa siquiera, Dalinar? Preguntó Gavilar, llevándose la mano derecha a la frente. ¿Por qué te importa a ti? Replicó su hermano. Este tratado, este repentino interés por sus tierras, ¿qué estás planeando? Dímelo. Mi querido y directo Dalinar, tan sutil como una jarra de blanco comecuernos, e igual de listo. Dímelo a las claras, prosiguió Dalinar. ¿Pretendes conquistarlos? ¿Por qué iba a firmar un tratado si fuera esa mi intención? No lo sé, dijo Dalinar. Es que no quiero que les pase nada. Me caen bien. Son pashmenios. Me caen bien los pashmenios. Ni siquiera te has fijado nunca en un pashmenio, a menos que tardara demasiado en traerte la bebida. Estos tienen algo, dijo Dalinar. Me provocan una afinidad. Bobadas. Gavilar fue a la mesa y se inclinó junto a su hermano, Dalinar. ¿Qué te está pasando? ¿Dónde está el Espina Negra? Quizá esté cansado, respondió Dalinar, o cegado por el hollín y las cenizas de los muertos, siempre en la cara. Ya estaba otra vez Dalinar lloriqueando por la grieta. Menudo incordio. Restares llegaría en cualquier momento, y luego estaba Taidacar. Cuántos cuchillos que mantener perfectamente equilibrados sobre la punta para evitar que resbalaran y cortaran a Gavilar. No podía ocuparse de Dalinar y sus crisis de conciencia en ese momento. Hermano, dijo Gavilar, ¿qué diría Evi si te viera así? Era una lanza afilada con esmero y clavada por su mano experta en las tripas de Dalinar. Los dedos de su hermano aferraron la mesa y se encogió al oír el nombre. Ella querría que te alzaras como un guerrero, dijo Gavilar suavemente, y que protegieras al Scar. Susurró Dalinar. Ella. Gavilar le tendió la mano y tiró de su hermano para levantarlo antes de acompañarlo a la puerta. Mantente firme. Dalinar asintió, con las manos en el pomo. Ah, dijo Gavilar, otra cosa, hermano. Sigue los códigos esta noche. Hay algo extraño en los vientos. Los códigos prohibían beber cuando la batalla pudiera ser inminente. Era solo un empujoncito para recordarle a Dalinar que era un banquete y que tendría a manos cantidades ingentes de vino. Aunque Dalinar seguía pensando que nadie sabía que había matado a Evi, Gavilar había descubierto la verdad, lo que le permitía llevar a la práctica aquellas sutiles manipulaciones. Dalinar había salido por la puerta un momento después, su lento y maleable cerebro centrado, con toda probabilidad, solo en 2 cosas:
La primera, lo que le había hecho a Abby. La segunda, buscar algo lo bastante fuerte como para olvidar la primera. Cuando Dalinar se hubo alejado pasillo abajo, Gavilar le hizo un gesto a Tearim para que se acercara. El guardia era miembro de los Hijos de Honor, un grupo que constituía un cuchillo más entre los que Gavilar mantenía en equilibrio, pues era imperativo evitar que supieran que sus planes se le habían quedado pequeños. Sigue a mi hermano, dijo Dalinar, que sea sutil, pero asegúrate de que tenga algo de beber. Podrías llevarlo a las reservas secretas que guarda mi esposa, por ejemplo. Ya me ordenasteis hacerlo hace unos meses, mi señor, respondió Tearim con un susurro. Me temo que allí ya no queda mucho. Le gusta compartir con sus soldados. Tú lo hiciste alcohólico, hijo de tu pichi madre. No puede ser. Bueno, búscale algo, insistió Gavilar. Ya les abriré yo la puerta a Arrestares y los demás cuando lleguen. Vete. El soldado hizo una inclinación y se marchó en la misma dirección que Dalinar. Estruendoso en su armadura esquilada, Gavilar cerró la puerta con firmeza. No se sorprendió al sentir la voz del padre Tormenta entrando en su mente. Ese hombre tiene un potencial que no alcanza a saber. Dalinar, por supuesto que lo tiene. Si me las ingenio para mantenerlo apuntando en la dirección correcta, quemará naciones enteras. Gavilar solo tenía que hincharlo a alcohol el resto del tiempo para que no quemara la suya. Podría ser más de lo que crees. Pero no quiere que le quite su lugar, es eso, envidioso este. Dalinar es un instrumento grandote, romo y estúpido que aplicará los problemas hasta romperlos, afirmó Gavilar. Mira, el perro. Se estremeció al recordar la vez que vio acercarse a su hermano por un campo de batalla, empapado en sangre, con unos ojos que parecían resplandecer rojizos dentro del yelmo, anhelando la vida que tenía Gavilar. Ese fantasma lo acosaba, por suerte. El hombre era un borrachín amable. Tanto el dolor de su hermano como su adicción lo hacían bastante fácil de controlar. Al poco tiempo Gavilar se vio interrumpido por otra llamada a la puerta. La abrió él mismo y no encontró a nadie fuera. Entonces el padre Tormenta les hizo una advertencia en la mente que le heló la sangre. Cuando se volvió de nuevo hacia el interior, el viejo Taidakar estaba allí, el señor de las cicatrices en persona. Una figura, embosada en una capa con capucha, raída por la parte de abajo. ¡Kelsier! Es cierto, lo llaman diferente. Se me había ido ese pedo, güey. No papes, no papes. Taidakar. Se me fue. Estaba allí. Déjame marco esto. Lo del señor de las cicatrices, güey. No mames, Kelsier. ¿Qué pinche desmadre estás haciendo? Primera marca del libro. I don't understand you, but you have a very nice voice. Thank you. Denme un momentito. Listo. Do babes. ¿Qué pasa, Edwin? Ok, el señor de las cicatrices nos quedamos. Se me hicieron promesas, dijo Taidakar, su rostro oculto por la capucha. Te he proporcionado información, Gavilar, de la más valiosa que existe. Como pago, te solicité a un solo hombre.
¿Cuándo vas a entregarme a Restares? ¿Quién chingados es Restares? Pronto, respondió Gavilar. Necesito ganarme su confianza antes. A mí me da la impresión, dijo Taidakar, de que estás menos interesado en nuestro trato que en tus propios motivos. Me da la impresión de que te dirigía hacia algo de gran valor que has decidido quedarte para ti solo. Me da la impresión de que estás jugando a algo. ¿Y no te da la impresión de que le van a partir su madre esa misma noche? Que lo sepas. ¡Hey! Gracias por el follow. Mi cuento para mimir. Ándale. Un cuento bastante violento. The One Piece logo in the corner. Yep. One Piece is life. One Piece is love. Ok, continúo. Estás jugando algo. Pues a mí me da la impresión, replicó Gavilar, dando un paso hacia la figura encapuchada, de que no estás en posición de exigir nada. Me necesitas, así que, ¿por qué no seguimos jugando? Taidakar se quedó quieto un momento. Luego, con un suspiro, levantó las manos enguantadas y se quitó la capucha. Gavilar se quedó petrificado, pues, aunque había hablado en varias ocasiones, nunca había visto el rostro de este hombre. Uy, y qué rostro, mis hermanos, y qué rostro. Taidakar estaba hecho por completo de una tenue luz blanqueazul. Era más joven de lo que Gavilar había supuesto, de mediana edad, no el viejo decrépito por el que lo había tomado. Tenía un gran clavo, también azul, atravesándole un ojo. La punta asomaba por la parte trasera del cráneo. ¿Sería alguna clase de spren? ¿Cómo que azul? ¿Por qué se vería azul? Gavilar, dijo Taidakar, ve con cuidado. No eres inmortal todavía, pero has empezado a jugar con fuerzas que despedazan a los mortales por sus mismos ejes. ¿Sabes cuáles son? Preguntó Gavilar ansioso. Las palabras más importantes que pronunciaré jamás. No. Respondió Taidakar. Pero escucha, nada de esto es lo que tú crees. Entrega a Restares a mis agentes y yo te ayudaré a recuperar los antiguos poderes. Eso ya lo tengo superado, afirmó Gavilar. ¿Eso crees? No se puede superar la marea, Gavilar, replicó Taidakar. O nadas a su favor o se te lleva. Nuestros planes ya están en marcha, aunque, siendo sincero, tampoco estoy seguro de que hiciéramos gran cosa. Esa marea iba a llegar de todos modos. Gavilar dio un gruñido. Bueno, pues yo pretendo. Lo interrumpió la transformación de Taidakar. Su cara se derritió, dejando solo una simple esfera que flotaba en el aire. Ah, no está ahí realmente. Es una... ¿Cómo se llamaba? Como una proyección. Con una especie de runa arcana en el centro. La capa, el cuerpo y los guantes se esfumaron por completo en volutas de humo que terminaron evaporándose. Gavilar no podía apartar la mirada. Aquello se parecía mucho a lo que había leído sobre los poderes de los tejedores de luz. Caballeros radiantes. ¿Sería Taidakar? Sé que hoy vas a reunirte con Restares, dijo la esfera, vibrando, ya que no tenía boca. Prepáralo y entrégaselo a mis agentes para que lo interroguen o atente a las consecuencias. Te estoy dando un ultimátum, Gavilar. No te interesa ser mi enemigo. El que decir, ya maté a un dios, que en realidad no lo mató él, pero dijo, ya maté a un dios, te puedo matar a ti, pinche rey. Quiero que me pases un par de hojas para yo narrártelas. Ándale, estaría bueno, ¿eh? Pero como, bueno, después le tomo algunas fotos. ¿Te parece? ¿Te parece o no te parece?
¿Dónde me quedé? La esfera de luz se encogió y se volvió casi transparente mientras se desplazaba hacia la puerta, y entonces descendió y salió por el hueco entre ella y el suelo. ¿Qué era eso?, preguntó Gavilar con brusquedad al padre Tormenta, embarado. Algo peligroso, respondió el Spren en su mente. Radiante, no. Similar, pero no. Gavilar se descubrió temblando, lo cual era estúpido. Era un tormentoso rey, que pronto se transformaría en semidios. ¿Crees? Tenía un destino. No iba a permitir que lo pusieran nervioso unos trucos baratos y unas amenazas vagas. Aún así, apoyó la mano en la mesa, respiró hondo, y sus dedos perturbaron unas cuantas notas y diagramas de la última obsesión mecánica de su esposa. No por primera vez se preguntó si Navani podría resolver aquel interrogante. Añoraba cómo conspiraban en el pasado. ¿Cuánto tiempo hacía desde la última vez que rieron todos juntos, y Alai, Navani, Sadeas y él? Por desgracia, aquel secreto no era de los que se compartían. Tanto Yalai como Sadeas le arrebatarían el premio si pudieran, y Gavilar no se lo reprocharía. Navani, en cambio, ¿trataría ella de tomar la inmortalidad para sí misma? ¿Comprendería siquiera su valor? Era muy inteligente, muy astuta para ciertas cosas, y sin embargo, cuando Gavilar le hablaba de su aspiración a un legado más grandioso, Navani se perdía en los detalles. Rechazaba pensar en la montaña, porque se preocupaba de dónde situar las estribaciones. Gavilar lamentaba la distancia entre ellos, aquella frialdad que crecía como, bueno, mejor dicho, que ya había crecido como una mala hierba. Sobre su matrimonio. Pensarlo le provocó una punzada de dolor en el corazón. Debería... Todos aquellos a quienes conoces serían polvo cuando regresaras. Tal vez fuese mejor así. Tenía planes para mitigar la longitud de su ausencia de aquel mundo, pero quizá requiriera varios intentos para perfeccionarlos. Por tanto, tal vez cuando menos apegos tuviera, mejor. Así el corte sería más limpio, como hecho por una hoja esquilada. Se obligó a volver a sus planes y estaba bien preparado cuando llegó Restares. El hombre de pelo ralo no llamó a la puerta. Se limitó a asomar la cabeza para comprobar nervioso todas las esquinas antes de pasar al interior. Ah, ya me acordé quién era Restares. Era el heraldo. El hombre de pelo ralo no llamó a la puerta. Se limitó a asomar la cabeza para comprobar nervioso todas las esquinas antes de pasar al interior. Entró seguido por una sombra, un macabaki alto e imperioso, con una marca de nacimiento en una mejilla. Gavilar había dado instrucciones a los sirvientes de que los trataran a ambos como a embajadores, pero aún así no había tenido ocasión de hablar con aquel segundo hombre, a quien no conocía. Caminaba con una cierta firmeza, rigidez. No era un hombre de los que cedían terreno, ni al viento, ni a la tormenta, ni muchísimo menos a otras personas. Gavilar Collin, dijo el hombre. Ni le tendió la mano ni se inclinó ante él. Trabaron la mirada. Impresionante. Gavilar había esperado, bueno, a alguien más parecido a Restares. ¿Una copa?, ofreció Gavilar, señalando hacia el aparador. No, dijo el hombre, sin agradecimientos ni cumplidos. Interesante, intrigante. Restares correteó hacia las botellas como un niño hacia unos dulces. Incluso a aquellas alturas, después de unirse a aquella nueva encarnación de los hijos de honor, Gavilar encontró a Restares extraño. El hombre bajito y medio calvo olisqueó todos los vinos. Jamás había confiado en bebida alguna, estando en presencia de Gavilar, pero las comprobaba siempre de todos modos, como si quisiera encontrar veneno, para demostrarse a sí mismo que su paranoia estaba justificada. Lo siento, dijo Restares, estrujándose las manos sin separarse de las botellas. Lo siento, hoy no tengo sed, Gavilar, lo siento. Gavilar ya estaba cerca de descartarlo y tomar el control de los hijos de honor.
solo que algunos de los demás, como Amaram, lo respetaban. Y además, ¿por qué estaba Taidakar tan interesado en Restares? Sin duda, no podía ser alguien importante de verdad. Tal vez su amigo alto fuese el verdadero poder. Ay, estás bien pendejo, Gavilar, estás bien pendejo. ¿Era posible que hubiera logrado mantener engañado a Gavilar durante 2 años sobre algo tan crucial? Me alegro de que aceptaras que nos reunamos, dijo Restares. Sí, porque, bueno, anuncio. Tengo un anuncio que hacer. Gavilar frunció el ceño. ¿Qué sucede? He oído, dijo Restares, que pretendes restaurar a los portadores del vacío. Tú fundaste los hijos de honor, Restares, repuso Gavilar, para recuperar los antiguos juramentos y restaurar los caballeros radiantes. Bueno, desaparecieron a la vez que los portadores del vacío. Por tanto, si traemos de vuelta a los portadores del vacío, los poderes deberían regresar. Y lo más importante de todo, pensó, los heraldos volverán desde la tierra de los muertos para capitanearnos de nuevo, lo que me permitirá usurpar el puesto de uno de ellos. No, 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 dijo Restares, con una firmeza muy poco propia de él. Yo quería que regresara el honor de la humanidad, quería que exploráramos lo que había hecho tan grandiosos a esos radiantes, antes de que las cosas se torcieran. Se pasó la mano por el ralo cabello, sin cruzar la mirada con Gavilar, antes de que yo las torciera. Deberíamos dejar de intentar restaurar los poderes, prosiguió Restares, pero su voz iba languideciendo y miró a su adusto amigo como en busca de apoyo. No podemos permitirnos otro retorno. Restares, dijo Gavilar avanzando hacia el hombrecillo. ¿Qué te pasa? ¿Habrás de traicionar todo en lo que creemos? O al menos en lo que fingimos creer. Gavilar se situó con sutileza para cernirse sobre Restares. ¿Has oído hablar de un hombre llamado Taidakar? Restares alzó la mirada y se le ensancharon los ojos. Está buscándote, dijo Gavilar. Hasta ahora te he protegido. ¿Qué es lo que quiere de ti, Restares? Secretos, susurró Restares. Ese hombre no soporta que nadie guarde secretos. ¿Qué secretos? Preguntó Gavilar con firmeza, haciendo que Restares se encogiera. Ya he soportado tus mentiras bastante tiempo. ¿Qué está pasando? ¿Qué pretende Taidakar? Sé dónde está escondida, susurró Restares. ¿Dónde está su alma? Va a Adoniram, la otorgadora de formas, la que podría rivalizar con él, aquella a la que traicionamos. ¿Va a Adoniram? ¿Qué importancia podía tener para Taidakar una deshecha? Como pieza del rompecabezas, tenía una forma muy rara. Gavilar abrió la boca para hablar, pero entonces una mano lo agarró por el hombro. Con dedos como tenazas, se volvió y encontró al amigo Macabaki de Restares detrás de él. ¿Qué has hecho? Preguntó el hombre con voz gélida. Gavilar Collin, ¿qué actos has emprendido para lograr ese objetivo tuyo hacia el que mi amigo cometió el error de encaminarte? ¿No te haces una idea? Dijo Gavilar, mirando al desconocido a los ojos, hasta que por fin le soltó el hombro. Se sacó un saquito del bolsillo y con gesto casual dejó caer una selección de esferas y gemas a la mesa. Estoy cerca, Restares, no te vengas abajo ahora. El desconocido las miró mientras se le separaban los labios. Extendió la mano hacia una de las esferas que brillaban con una luz oscura, casi inadvertida, de color violeta. Una luz imposible, un color que no debería existir. Cuando el desconocido tuvo cerca los dedos, los retiró de sopetón y miró a Gavilar con los ojos muy abiertos. Eres un necio, dijo el hombre, un necio de remate que embiste hacia la alta tormenta con un palo, pretendiendo combatirla. ¿Qué has hecho? ¿De dónde has sacado luz del vacío? Y él no sabía lo que era, ¿verdad? Gavilar sonrió. Ninguno de ellos sabía nada sobre el erudito secreto que mantenía en reserva, un maestro de todo lo científico,
un hombre que no pertenecía ni a la sangre espectral ni a los hijos de honor, un hombre de otro mundo. ¿Qué? Ya está en marcha, dijo Gavilar, lanzando una mirada hacia Restares, y el proyecto ha sido un éxito. A Restares se le iluminó el semblante. ¿Lo ha sido? Esa luz es... Se volvió en dirección a su amigo. Podría funcionar, Neil. Podríamos traerlos de vuelta y entonces destruirlos. Podría funcionar. Neil, hay tormentas. Gavilar sabía, aunque trataba de no pensar en ello, que Restares fingía ser un heraldo para impresionar a los demás. No está fingiendo. El hombrecillo no sabía que Gavilar había entablado relación con el padre Tormenta, quien le había dicho la verdad, que todos los heraldos habían muerto hacía mucho tiempo y habían ido a Brace. Ay, es que no es el padre Tormenta. Así que aquel desconocido se hacía pasar por Nalán, heraldo de la justicia. Lo cierto era que el aspecto sí que lo tenía. Eran muchas representaciones. Nalam aparecía como un imperioso Makabaki, y aquella marca de nacimiento guardaba un sorprendente parecido con la que Gavilar había visto en varios de los cuadros más antiguos. Pero no, era absurdo. Si creyera aquello, tendría que creer también que Restares, nada menos, era un heraldo. El desconocido aún le sostenía la mirada a Gavilar, inmóvil, con la expresión gélida, un monolito en vez de un hombre. Esto es demasiado peligroso, dijo. Gavilar no dejó de mirarlo. El mundo se plegaría a sus deseos. Siempre lo había hecho hasta entonces. Pero tú eres, terminó diciendo el hombre con un paso atrás, el rey. Tu voluntad es la ley en este territorio. Sí, respondió Gavilar, correcto. Restares, tengo más buenas noticias. Podemos transportar luz del vacío procedente de las tormentas al reino físico. Incluso podemos trasladarla de aquí a condenación, como tú querías. Es una manera, dijo Restares mirando a Neil, una forma de escapar quizá. Neil hizo un gesto hacia los objetos de la mesa. Pero poder llevarlos y traerlos desde Brace no significa nada. Está demasiado próximo para suponer una distancia relevante. Era impensable hace solo unos pocos años, dijo Gavilar. Esto demuestra que es posible. La conexión no está cercenada y la caja permite los desplazamientos. Todavía no tan lejos como querríais, pero en algún punto debemos empezar el trayecto. No estaba seguro de por qué Restares anhelaba tanto ser capaz de trasladar la luz por Shadesmar. Taidakar también quería esa información, una forma de transportar luz tormentosa y también aquella nueva luz del vacío a largas distancias. Mientras reflexionaba sobre eso, Gavilar vio algo. La puerta estaba entreabierta, había un ojo observando desde fuera. Condenación, era Navani. ¿Cuánto había oído? Marido mío, dijo ella, entrando de inmediato en el estudio. Hay invitados esperándote en el recibidor. Parece que has perdido la noción del tiempo. Gavilar contuvo su furia por descubrir que Navani lo espiaba y se volvió hacia Restares y su amigo. Caballeros, voy a tener que ausentarme. Restares volvió a pasarse las manos por el ralo cabello. Quiero saber más sobre el proyecto, Gavilar, y deberíais saber que hay otra de los nuestros aquí esta noche. Antes he distinguido su obra. ¿Otra qué? ¿Otra hija de honor? No, Restares se refería a otro heraldo. Cada vez deliraba más. Tengo que reunirme en breve con Méridas y los demás, dijo Gavilar con calma, tranquilizando a Restares. Deberían tener más información que proporcionarme. Podemos volver a hablar después de eso. No, gruñó el Makabaki. Dudo que lo hagamos. Aquí hay más, Neil, exclamó Restares, aunque fue tras su amigo cuando Gavilar los llevó hacia la puerta. Esto es importante.
Quiero dejarlo. Es la única forma de... Gavilar cerró la puerta. Entonces se volvió hacia su esposa. Condenación. Ya debería saber que no había que interrumpirlo. Ya debería. Tormentas. El vestido era hermoso, su cara aún más, incluso enfadada, incluso mirándolo con aquellos ojos chispeantes, cuando casi parecía rodeada de un halo ígneo. De nuevo se lo planteó. De nuevo rechazó la idea. Si iba a ser un dios, lo mejor era romper lazos. El sol podía amar a las estrellas, pero jamás como sus iguales. Ah, sí, cabrón. Un poco más tarde, tras ocuparse de Navani, Gavilar se escabulló de nuevo, a sus aposentos esta vez, donde podría afrontar lo que había descubierto. Cuéntame, dijo cruzando la mullida alfombra hasta el mapa de Roshar extendido en la mesa. ¿Por qué está Taidakar tan interesado en Baadomirram? El padre Tormenta creó una ondulación en el aire al lado de Gavilar, con la forma aproximada de una persona, pero imprecisa, como el aire que titilaba sobre las piedras cuando había mucho calor. Ella creó a vuestros pasmenios sin pretenderlo, respondió el Sprem. Hace mucho tiempo, justo antes de la traición, Mirram intentó alzarse y reemplazar a Odium, otorgando poderes a los portadores del vacío. Qué curioso, dijo Gavilar, y luego cayó. Era una entidad demasiado pequeña para sostener a un pueblo entero. Todo se derrumbó, de modo que algunos radiantes valerosos atraparon a Mirram en una gema para impedir destruir todo Roshar. Un efecto secundario de ello creó a los pasmenios. Los sencillos pasmenios eran los portadores del vacío, un delicioso secreto que le había sonsacado al padre Tormenta unas semanas antes. Gavilar fue paseando hacia la librería, donde el fervoroso Rushur Cris le había dejado uno de aquellos nuevos fabriales calentadores. Lo sacó de su envoltorio de tela y lo sopesó. Gavilar había encontrado un modo de traer a Basio-Spren a través de Shadesmar hasta ese mundo, utilizando gemas y cajas de aluminio. ¿Quién iba a pensar que el campo de estudio al que se había aficionado Navani resultaría tan útil? Y si esa conspiradora de Axinduet se le escapaba de entre los dedos, tendría que hacer la siguiente parte sin ella. Contaba con su erudito, aunque en realidad Gavilar estaba perplejo por esa luz que estaban creando, una luz que de algún modo podía matar a los portadores del vacío. ¿Cómo había logrado Bashir hacer? Le pareció oír un tenue crepitante procedente del padre Tormenta. ¿Relámpago? ¡Qué mono! Nunca te has opuesto a lo que estoy haciendo, dijo Gavilar. Cualquiera habría pensado que devolver a los portadores del vacío chocaría de frente con tu misma naturaleza. En ocasiones la oposición es necesaria, respondió el padre Tormenta. Necesitarás a alguien contra quien luchar si te conviertes en campeón. Dámelo, dijo Gavilar. Ya, hazme heraldo, lo necesito. El padre Tormenta volvió una cabeza resplandeciente en su dirección. Casi las tenías. ¿Cuáles? ¿Esas? Preguntó Gavilar. ¿Una exigencia? ¿Qué cerca y qué lejos? Gavilar sonrió. Todavía sopesaba el fabriel y pensaba en el llamaespren atrapado dentro. El padre Tormenta estaba cada vez más suspicaz, más hostil. Si todo salía mal, ¿podría atrapar al propio padre Tormenta en uno de esos? Al poco tiempo llegó a Amaram con un grupo reducido de personas. 2 hombres, 2 mujeres. Uno era el lugarteniente de Amaram, los otros 3 serían incorporaciones recientes e importantes a los hijos de honor. Gente invitada al banquete y a la que se había concedido una audiencia exclusiva con el rey después. Era una molestia, pero merecía la pena.
Gavilar identificó a las dos mujeres por las notas que tenía, pero no al hombre más mayor que vestía con túnica. ¿Quién sería? ¿Un predicitormentas? A Amaram le gustaba tenerlos cerca para que le enseñaran su escritura, que le permitía conservar cierta fachada de devoción boring. Era importante para él. Gavilar saludó a los invitados, uno por uno, y al llegar al anciano algo encajó en su mente. Era Taravangian, el rey de Karbrand, conocido como un hombre de escasa importancia y aptitud. Gavilar le lanzó una mirada a Amaram. Sin duda, no invitarían a aquel hombre a su círculo de confianza. Debían buscar a alguien que gobernara Karbrand en secreto. Lo más probable era que fuese una de entre dos mujeres, según informaban los espías de Gavilar. Amaram asintió, de modo que Gavilar les dio un discurso acerca de juramentos del pasado y radiantes, de glorias pasadas y brillantes futuros. Era un buen discurso, pero empezaba a rechinarle. Antaño sus palabras habían inspirado a las tropas. De un tiempo a esa parte, se pasaba la vida de reunión en reunión. Al terminar, dejó que la gente se sirviera algo de beber. Déjame tomo agua porque yo también necesito algo de beber. Méridas, susurró Gavilar, llevándose a Amaram a un lado. Estas reuniones se me están haciendo pesadas. Mi experimento ha sido un éxito. Dispongo del arma. Amaram se sobresaltó y luego habló en voz baja. ¿Quieres decir? Sí. En cuanto traigamos de vuelta a los portadores del vacío, tendremos una nueva forma de combatirlos. O una nueva forma de controlarlos, susurró Amaram. Vaya, eso sí que era una novedad. Gavilar estudió a su amigo, consideró la ambición que sugerían esas palabras. Así me gusta, Amaram. Debemos restaurar las desolaciones, dijo Gavilar. Cueste lo que cueste, es la única manera. Coincido, respondió Amaram. Ahora más que nunca. Titubeó un momento. Mis esfuerzos con vuestra hija no han dado frutos antes. Creía que teníamos un acuerdo. Es que Amaram, tremendo pendejo, no puede cortejar a Yasna. Solo necesita más tiempo, amigo mío, para ganártela. Amaram anhelaba el trono igual que Gavilar anhelaba la inmortalidad, y quizá Gavilar lo recompensaría con él. El Ocar, desde luego, no merecía ser rey. Era precisamente lo contrario al legado que Gavilar quería dejar. Envió a Amaram a hablar con los demás. Cuando hubieran disfrutado de las bebidas, Gavilar les daría otro discurso breve, y luego podría pasar a otros. Frunció el ceño, repasando en que uno de los recién reclutados no conversaba con los demás. El anciano, Taravangian, estaba contemplando el mapa de Roshar. Los otros se rieron con algo que dijo Amaram. Taravangian ni siquiera desvió la mirada hacia el sonido. Gavilar fue hacia él con paso firme, pero antes de poder hablar, Taravangian susurró. ¿No dudáis nunca sobre la vida que estamos dándoles a nuestros súbditos? Gavilar no estaba acostumbrado a que la gente, y mucho menos un desconocido, se dirigiera a él con tanta familiaridad. Pero, por otra parte, el tal Taravangian se consideraba un rey, y quizá, el igual de Gavilar, era una noción ridícula, teniendo en cuenta que Taravangian gobernaba solo una pequeña ciudad. Ahora mismo me preocupan menos sus vidas, repuso Gavilar, que lo que está por venir. Taravangian asintió, con expresión pensativa. Ha sido un discurso inspirador, dijo. ¿De verdad creéis en ello? ¿Lo habría pronunciado de no ser así? Por supuesto que lo harías. Un rey dice aquello que necesita decirse. ¿No sería estupendo que siempre fuese lo que de verdad cree? Miró a Gavilar sonriente. ¿De veras creéis que los radiantes pueden volver? Sí, respondió Gavilar, lo creo. Y no sois ningún idiota,
dijo Tarabangian meditabundo. Por tanto, tendréis un buen motivo. Gavilar se descubrió revisando su opinión anterior. Un rey pequeño seguía siendo rey. Quizá de entre todos los dignatarios que había en la ciudad esa noche, tenía delante a uno que, por poco que fuese, comprendía lo que se exigía de un hombre estrujado entre la corona y el trono. Se avecina un peligro, dijo Gavilar en voz baja, sorprendido por su propia sinceridad. Para esta tierra, este mundo, un peligro de tiempos antiguos. Tarabangian entornó los ojos. No es solo una desolación lo que debemos temer, prosiguió Gavilar. Vienen ellos, la tormenta eterna, la noche de las penas. Tarabangian lo sorprendió al palidecer. Ese hombre creía. Gavilar acostumbraba a sentirse un poco tonto cuando intentaba explicar los peligros verdaderos que le había revelado el padre Tormenta, como el duelo de campeones por el destino de Roshar. Temía que la gente lo tomara por loco, y sin embargo aquel hombre le creía. ¿Dónde habéis oído esas palabras?, preguntó Tarabangian. Me parece que no os lo creeríais si os lo dijera. Me creeréis vos a mí, dijo Tarabangian. Hace 10 años mi madre falleció por sus tumores, frágil, tendida en su cama, con demasiados perfumes esforzándose en ahogar el hedor de la muerte. Me miró en sus últimos momentos, alzó los ojos hacia Gavilar y me susurró: me hallo ante él, sobre el mismísimo mundo, y dice la verdad. La desolación está cerca, la tormenta eterna, la noche de las penas. A los pocos segundos había muerto. He oído hablar de eso, reconoció Gavilar, las palabras proféticas de los moribundos. ¿Dónde oísteis vos esas palabras?, preguntó Tarabangian, casi suplicando. Por favor. Tengo visiones, dijo Gavilar sincero. Me las envía el Todopoderoso. Si suena eso a una persona ya loca, güey. Me las envía el Todopoderoso para que nos preparemos. Miró hacia el mapa. Por los heraldos. Ojalá pueda convertirme en la persona que debo ser para impedir lo que se aproxima. Que el padre Tormenta viese la franqueza de Gavilar. Tormentas, de pronto, él mismo la sintió. Allí de pie, con aquel pequeño rey, de verdad la sintió. Nunca antes, desde que empezaba todo aquello, se le había pasado por la cabeza la posibilidad de no estar a la altura de la tarea. Quizá, pensó, debería animar a Dalinar para que retome su entrenamiento, recordarle que es un soldado. Tenía el claro presentimiento de que, más pronto que tarde, iba a necesitar de nuevo a la Espina Negra. Se acerca alguien a tu puerta, le advirtió el padre Tormenta. Uno de los oyentes, Eshonai. Hay algo en ella que... ¿Una Parshendi? Gavilar recobró la compostura. Hizo salir a Tarabangian, a Maram y los demás, feliz por librarse de aquel viejo extraño y sus ojos inquisitivos. Si en teoría era un tipo mediocre, ¿por qué ponía tan nervioso a Gavilar? Porque el sapi. Eshonai entró, invitada por Amaram en nombre del rey. La conversación con la Parmenia fue como la seda. Gavilar la manipuló, a ella y en consecuencia también a su gente, preparándolos a todos para el papel que deberían desempeñar. Gavilar se notó cansado en el banquete, después de que firmara el tratado, y se retiró a sus aposentos. Se hundió en una mullida butaca junto al balcón y dio un largo suspiro. Uy. En sus primeros tiempos como caudillo, nunca se había permitido el lujo de la blandura. Por aquel entonces cometía el error de pensar que a apreciar algo blando lo ablandaría también a él. Era un defecto común entre los hombres que deseaban mostrarse fuertes. No era una debilidad relajante. Al temerlo tanto, estaban concediendo poder sobre ellos a cosas sencillas. El aire titiló ante él. Un día ocupado, dijo Gavilar. Sí, el primero de muchos. Pronto organizaré otra expedición a las llanuras quebradas. Sacaremos partido a este tratado para obtener guías
y que nos lleven hacia el centro, hacia Urídiru. El padre Tormenta no respondió. Gavilar no estaba seguro de si podría decirse que el Spren tenía maneras humanas. Pero ese día, con esa postura medio vuelta para darle la espalda, insinuada en la deformación del aire, con ese silencio. ¿Te arrepientes de haberme escogido?, preguntó Gavilar. Me arrepiento de cómo te he tratado, dijo el padre Tormenta. No debí ser tan complaciente. Eso te ha vuelto perezoso. Jejeje. ¿Esto es ser perezoso?, replicó Gavilar, obligándose a sonar divertido para ocultar su irritación. No reverencias el puesto que ansías, afirmó el padre Tormenta. Siento que no eres el campeón que necesito. Tal vez lleve todo este tiempo equivocado. Decías que esa tarea de hallar un campeón te fue encomendada, dijo Gavilar, por honor. Es cierto. No hablo a la manera humana, pero, de todos modos, si te conviertes en heraldo, sufrirás la tormenta entre retornos. ¿Cómo es que eso no te perturba? Gavilar se encogió de hombros. Me rendiré y ya está. ¿Qué? ¿Me rendiré? Ah, mira qué a gusto. Lo que te está diciendo que no quiere que hagas, güey. Repitió Gavilar, levantándose de la butaca. ¿Por qué quedarme a que me torturen y quizá perder la cordura? Me rendiré cada vez y regresaré de inmediato. Los heraldos permanecen en condenación para mantener retenidos a los portadores del vacío, para impedir que arrasen el mundo, para... En ese caso, los heraldos son los 10 locos. Y tú el único pendejo, lo interrumpió Gavilar, mientras se servía una copa de la redoma que tenía cerca del balcón. Si no puedo morir, seré el rey más grandioso que jamás haya conocido este mundo. ¿Por qué apresar mis conocimientos y mi liderazgo para detener la guerra? ¿Por qué querría detener una guerra?, preguntó Gavilar, divertido de verdad. La guerra es el camino a la gloria. A que nuestros soldados se entrenen para recuperar los salones tranquilos. Mis tropas deberían ganar experiencia, ¿no te parece? Se volvió de nuevo hacia el resplandor, dando un sorbo de vino naranja. No temo a esos portadores del vacío. Que se queden aquí y luchen. Y si renacen, nunca se nos terminarán los enemigos a los que matar. Ay, neta que estás bien pendejo, mijo. El padre Tormenta no respondió, y Gavilar volvió a tratar de sacar conclusiones a partir de su postura. ¿El padre Tormenta estaba orgulloso de él? En opinión de Gavilar, aquella era una solución elegante. No comprendía cómo no se le había ocurrido nunca a los heraldos. Quizá fueran unos cobardes. Quizá, si no los mantuviesen retenidos en condenación, ya no quedaría nada por lo que luchar. Hola, Oclander, buenas noches. Pásale a lo barrido. Acabo de terminar. Sí, güey. Y yo lo estoy iniciando apenas. Estoy bien enojada con Gavilar. Ya de por sí no me caía muy bien. Y este prólogo no está ayudando. ¿Dónde me quedé? Ah, Gavilar, dijo el padre Tormenta. Ahora comprendo mi error de cálculo. Toda tu educación religiosa, creada a partir de las mentiras sobre el Arietiam y los fracasos del propio honor, te ha llevado a esa conclusión. Condenación. El padre Tormenta no estaba satisfecho. De pronto, aquello le pareció horriblemente injusto. Allí estaba, bebiéndose aquel espantoso líquido que pasaba por vino, con tal de cumplir los ridículos códigos, haciendo toda muestra posible de devoción, y aún así no bastaba.
¿Qué debo hacer para servir? Preguntó Gavilar. No lo entiendes, dijo el padre Tormenta. Esas no son las palabras, Gavilar. Entonces, ¿cuáles son las tormentosas palabras? Exclamó, estrellando la copa contra la mesa, haciéndola añicos, salpicando de vino la pared. ¿Quieres que salve este planeta? Pues ayúdame, explícame lo que estoy diciendo mal. No es por lo que dices, pero... De pronto el padre Tormenta flaqueó. El relámpago palpitó a través de su forma titilante, iluminando la habitación de Gavilar con un resplandor eléctrico. Escarcha azul en las alfombras, pura luz reflejada en el cristal de las puertas del balcón. Entonces el padre Tormenta gritó, un sonido parecido a un trueno agónico. ¿Qué es esto? Preguntó Gavilar retrocediendo. ¿Qué ha pasado? Alguien de entre los heraldos ha muerto. No, no estoy preparado. El juramento, no, no deben verlo, no deben saberlo. ¿Qué? ¿Qué? Me paso a retirar. Necesito procesar. Muy bien, muy bien. Pero sin llorar. Y si lloras pasa audio. No te crees. Continúo. No deben saberlo. ¿Ha muerto? Repitió Gavilar. Ha muerto. Dijiste que ya estaban muertos. Dijiste que estaban en condenación. El padre Tormenta se onduló y entonces un rostro emergió del fulgor. Dos ojos como agujeros en una tormenta, con nubes trazando espirales a su alrededor y hundiéndose en sus profundidades. Mentiste, dijo Gavilar. ¿Mentiste? Ay, Gavilar. Hay muchísimo que no sabes, muchísimo que asumes, y los dos nunca acaban de coincidir, como caminos a ciudades opuestas. Aquellos ojos parecían tirar de Gavilar hacia adelante, abrumarlo, consumirlo. Vio tormentas, tormentas inacabables, y qué frágil era el mundo, una diminuta mota azul sobre un lienzo infinito de negro. El padre Tormenta podía mentir. Es que no es el padre Tormenta. En Cosmere hay charlas hasta el capítulo 30. Muy buenas. Bye bye. Bye bye, Oclander. Descansa. Ay, mi espalda. Podía mentir. Restares, susurró Gavilar. ¿Es un heraldo de verdad? Sí. Gavilar se notó helado, como si estuviera en la alta tormenta, con el hielo filtrándose a través de su piel, buscando su corazón, aquellos ojos. ¿Qué eres? Susurró con voz susurrante. Jejeje, susurró con voz susurrante, rasposa. El más necio de todos, dijo el padre Tormenta. Adiós, Gavilar. He visto un atisbo de lo que se viene. No voy a impedirlo. ¿Qué es? Exigió saber Gavilar. ¿Qué viene? Tu legado. Tu legado. La puerta se abrió de golpe. Era Sadeas, con la cara roja de esfuerzo. Asesino, dijo mientras le hacía un gesto a Tearim para que entrara con la armadura esquilada puesta. Viene hacia aquí, matando guardias. Necesitamos que te pongas tu armadura. Tearim, quítatela. Debemos proteger al rey. Gavilar se le quedó mirando, aturdido. Entonces, una palabra caló en su mente. Asesino. Me han traicionado, pensó, y descubrió que no estaba sorprendido. Tarde o temprano, alguno de ellos iba a terminar atentando contra su vida. Pero, ¿quién estaba haciéndolo? Gavilar, gritó Sadeas, tienes que ponerte la armadura. El asesino viene hacia aquí. Tearim puede enfrentarse a él, Torol, respondió Gavilar. ¿Qué es un asesino? Este ya ha matado a decenas de personas, dijo Sadeas. Creo que deberías llevar una armadura esquilada por si acaso. Podrías ponerte la mía, pero mis armeros aún están trayéndola. ¿Te has traído la armadura al banquete? Pues claro que sí, respondió Sadeas. No me fío de esos Parshendi, y tú harías bien en imitarme.
Confiar demasiado terminará matándote algún día. Jejeje, ese día es hoy. Sonaron chillidos en la lejanía. Tearim, leal como siempre, empezó a quitarse la armadura para que Gavilar se la pusiera. Demasiado lento, dijo Sadeas. Necesitamos ganar tiempo. Dame tu túnica. Gavilar vaciló un momento antes de mirar a su amigo a los ojos. ¿Harías eso? Invertí demasiado esfuerzo en subirte a ese trono, Gavilar, respondió Sadeas adusto. No dejaré que se eche a perder. Gracias, dijo Gavilar. Sadeas se encogió de hombros y se echó la túnica encima mientras Tearim ayudaba a Gavilar a ponerse la armadura. Quienquiera que fuese aquel asesino iba a verse superado por un portador de esquirlada. Gavilar miró hacia el lugar donde había estado el padre Tormenta, pero el resplandor se había esfumado. Los Spren no podían mentir, no podían. Eso lo sabía gracias al padre Tormenta. Sangre de mis ancestros, pensó Gavilar, mientras la armadura esquilada le ceñía las piernas. ¿Sobre qué más me habrá mentido? Gavilar cayó, y supo, incluso antes de dar contra el suelo, que se había acabado. Era su final. Un legado interrumpido, un asesino que se movía con una elegancia ultraterria, pisando sobre pared y techo, dominando una luz que sangraba de las mismas tormentas. Gavilar impactó contra el suelo, rodeado por los escombros de su balcón, y vio un destello de blanco. El cuerpo no le dolía. Eso era muy mala señal. Taidakar, pensó, al ver una figura alzándose ante él, sombría en el aire nocturno. Solo Taidakar podría enviar a un asesino capaz de tales gestas. Tosió mientras la figura se cernía sobre él. Yo esperaba que vinieras, se obligó a decir Gavilar. El asesino se arrodilló a su lado, aunque Gavilar no distinguió más que sombras. Entonces, el asesino, haciendo algo que Gavilar no llegó a ver bien, empezó a brillar de nuevo como una esfera. Puedes decirle a Taidakar que llega demasiado tarde, susurró Gavilar. No sé quién es ese, respondió el asesino, sus palabras apenas inteligibles. El hombre extendió la mano a un lado, invocaba una hoja esquilada. Se había acabado. Tras el asesino, un halo, una aureola de luz. El padre Tormenta. Esto no lo he provocado yo, dijo el padre Tormenta en su mente. No sé si saberlo te trae paz o no en tus últimos momentos, Gavilar. Pero, entonces, ¿quién? Se obligó a preguntar Gavilar. ¿Restares? ¿Sadeas? Nunca pensé. Mis amos son los Parshendi, dijo el asesino. Ándile, ándile, perro. Mis amos son los Parshendi. Gavilar parpadeó, enfocó de nuevo la mirada en el hombre mientras su hoja esquilada cobraba forma. Tormentas, era nada menos que la hoja de honor de Yerriem, ¿verdad? ¿Qué estaba sucediendo? Los Parshendi. Eso no tiene sentido. Esto es mi fracaso tanto como el tuyo, dijo el padre Tormenta. Si lo intento otra vez, obraré de forma distinta. Creía que tu familia, su familia. En ese instante, Gavilar vio su legado desmoronarse. Estaba muriendo. Tormentas estaba muriendo. ¿Qué importancia tenía nada ya? No podía. Se suponía que iba a ser eterno. He invitado al enemigo a regresar, comprendió. El fin se avecina y mi familia, mi reino terminarán destruidos, sin forma de combatir a menos que... Con una mano temblorosa sacó una esfera del bolsillo. El arma. La necesitaba. Su hijo. No. Su hijo no podía dominar tanto poder. Necesitaba un guerrero. Un verdadero guerrero. Uno a quien Gavilar había puesto en su empeño en reprimir, por un miedo que apenas osaba reconocer. Ni siquiera, mientras inhalaba sus últimos y entrecortados alientos. Dalinar. Que las tormentas lo asistieran a todos. Iban a depender de Dalinar. Ofreció la esfera al padre Tormenta, con la visión borrosa.
Pensar era difícil. Debes coger esto, susurró Gavilar al padre Tormenta. No debe ser suyo. Dile a mi hermano que tiene que encontrar las palabras más importantes que puede pronunciar un hombre. No, dijo el padre Tormenta, aunque una mano tomó la esfera. Él no. Lo siento, Gavilar. Ya cometí ese error una vez. No volveré a confiar jamás en tu familia. Gavilar exhaló un gemido de dolor, no desde el cuerpo, sino desde el alma. Había fracasado. Los había llevado a todos a la ruina. Ese, comprendió lleno de horror, iba a ser su legado. Al final, Gavilar Collin, heredero de los heraldos, murió, como todo hombre debía hacerlo, al llegar su hora, solo. Y se murió. Aquí termina esta grabación.